Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo sexto del tiempo ordinario. La primera lectura es de Jeremías capítulo 17 versículos 5 a 8. Un dicho de sabiduría que contrapone una maldición con una bendición. Es probable que el profeta haya pronunciado estas palabras en el reinado de Joaquín, que gobernó en Judá del 609 al 597 a.C. Por aquella época el rey estaba empeñado en mantener una política haciendo alianzas con potencias extranjeras, confiando la seguridad de la nación no en Dios sino en los ejércitos de Egipto. El profeta Jeremías está en contra de esta política porque la considera como una infidelidad al Dios de la alianza y un riesgo para el país. Judá no pone su confianza y esperanza en Dios sino en los seres humanos. Así dice el Señor: maldito quien confía en un hombre y busca apoyo en la carne, apartando su corazón del Señor. Será como un matorral en la estepa que no llegará a ver la lluvia, habitará un desierto abrasado, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y busca en él su apoyo. Será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor no temerá, su follaje seguirá verde. En año de sequía no se asusta, no deja de dar fruto. El profeta Jeremías ofrece un criterio de vida y sabiduría. No se puede prescindir de Dios, de lo contrario, el hombre construiría una vida limitada, efímera y raquítica, como un arbusto plantado en pleno desierto, condenado a una muerte precoz. No se puede poner la confianza en los valores propuestos por las personas, porque se termina mal. El mundo basado en los pseudovalores es como un desierto inhabitable. Es un lugar donde no se puede desarrollar la vida social, donde es imposible vivir. La maldición al hombre que pone su confianza en las personas no significa que Dios lo castigará, sino que él mismo adquiere la ruina al enfocarse en los valores equivocados. Su vida termina mal. En contraposición a esta maldición, Jeremías describe al hombre bendito, el que realiza acciones correctas, aquellas garantizadas por Dios. Es como un árbol plantado por las fuentes de agua, incluso durante la sequía mantiene sus hojas verdes y produce frutos sabrosos. Esta metáfora tiene su paralelo en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, sino que se complace en la ley del Señor, su ley medita día y noche. El hombre bienaventurado es el que tiene a Dios como único camino y refugio, cree en los valores propuestos por Él. Aunque a los ojos de las personas parezca como un fracaso, es una bendición. No se dice que recibirá un premio, pero ha asegurado la vida, porque el bien, el amor y la paz que ha construido se mantendrá para siempre. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 a 20. Los seres humanos resucitamos con Cristo. Los cristianos de Corinto habían aceptado el Evangelio como una doctrina moral, útil para vivir con sabiduría, pero les costaba mucha dificultad creer en la resurrección. Ellos pensaban que después de la muerte los seres humanos desaparecerían completamente o que al máximo de ellos sobreviviría una parte espiritual como una sombra. Para ellos era imposible creer que el cuerpo, que en este mundo era la cárcel del alma, pudiera subir al mundo ideal para unirse con ella. Pablo reacciona fuertemente y afirma que quien no tiene esta clase de fe cree en vano. ¿Cómo admitir la resurrección del ser humano integral? Pablo quiere aclarar este asunto con un argumento contundente. Ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Y nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios, porque testimoniamos contra Dios diciendo que resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, ya que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y sus pecados no han sido perdonados. Y los que murieron como cristianos perecieron para siempre. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo para esta vida, somos los hombres más dignos de compasión. Ahora bien, Cristo ha resucitado entre los muertos y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios, el primero de los que han muerto.
Pablo afirma que si Cristo no ha resucitado, las consecuencias son dramáticas. La fe permanece sin ningún fundamento. Los que murieron creyendo en Cristo están perdidos para siempre. Desaparecieron y es como si nunca hubieran existido. Y los cristianos vivos solo merecen ser compadecidos porque no disfrutan ni siquiera de los placeres de esta vida, como hacen los paganos. En consecuencia, si Cristo no resucitó, los cristianos son engañados. Para explicar mejor el argumento, el apóstol recurre a la imagen de los primeros frutos. Los primeros frutos no son algo diferente del resto de la cosecha. Son solo el comienzo. Cristo es como el primer fruto de los resucitados. Todas las demás personas que murieron después de él lo siguen y comparten su destino. Por tanto, el Evangelio no es un código de leyes que se deben observar como, por desgracia, algunos continúan creyendo, sino que es un anuncio de alegría por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios tiene un plan de amor para todos. Disfrutamos de su salvación. Venimos de la nada, pero no volvemos a la nada otra vez. Nacemos de un gesto de amor y estamos destinados a un encuentro con el amor, es decir, con Dios. La vida en este mundo es una gestación que nos prepara para el nacimiento de una nueva forma de vida. Esta esperanza es la que da sentido a todo lo que sucede en nuestra vida. Alegrías, tristezas, fortunas y desgracias. Todo se ve desde una perspectiva completamente nueva. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 6, versículos 17 a 26. Las bienaventuranzas y las advertencias de Jesús. Jesús leyó el rollo del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret y allí encontró su programa misionero. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. En este contexto se insertan las bienaventuranzas. La liberación ha llegado con Jesús y está destinada a los pobres y a los débiles. En hebreo, felicidad, gozo, se dice asheret, que viene de la raíz ashar, que significa ir hacia adelante, avanzar. La palabra bienaventurado nos llegó del griego makarios, que se tradujo al latín como beatus, pero en su sentido original significa tener convicciones y razones para vivir, para luchar y seguir adelante. En este sentido, cuando decimos bienaventurados los pobres, es porque ellos tienen una vida con sentido, siguen adelante. No podríamos decir únicamente felices, porque no es posible tener hambre y ser feliz. No es posible ser perseguidos y ser felices. Jesús introduce una novedad y es que nos hace entender que no podemos encontrar la felicidad con el verbo hacer. Para ser feliz no me debo empeñar en hacer cosas, seguir un poco de reglas, una receta. La vida se presenta en forma compleja, es decir, con muchas aristas, y no se puede encerrar en una receta. La felicidad no se conjuga ni con el verbo hacer ni con el verbo tener. Es decir, una persona piensa ser feliz cuando consigue lo que desea, pero enseguida va a tener necesidad de otra cosa y así sucesivamente. La felicidad tiene que ver con otro verbo, que es el verbo ser, porque se es feliz cuando se ha entendido quién es la persona, no cuando se hace o se tienen cosas. La palabra bienaventurado la utilizaban los griegos para dirigirse a los dioses que vivían en el Olimpo, porque no tenían que trabajar. Homero decía: bienaventurado el hombre que encuentra una buena mujer. También se consideraba bienaventurado el que cultiva la sabiduría. La palabra bienaventurado la encontramos también en la literatura egipcia, con repercusiones en nuestra Biblia. Por ejemplo, bienaventurado el hombre que no tiene pecado, procede del pensamiento egipcio y la encontramos literalmente en los Salmos. En el Primer Testamento encontramos 44 bienaventuranzas que indican el camino para no equivocarse y llegar a la felicidad y a la gloria. El salmista proclama: bienaventurado aquel que se ocupa del pobre y del débil. También bienaventurados los que caminan en la ley del Señor. Bienaventurados los que actúan con justicia. Así se inculcaban los valores para que la propia vida tuviera sentido y éxito. Pero también existe lo opuesto, es decir, elegir un camino equivocado pensando encontrar la felicidad. Dios con su palabra nos indica el camino de la vida, el que conduce al gozo y a la felicidad, a la realización plena de sí mismo.
pero alerta también sobre la vía equivocada. Por eso la Biblia recurre a otra exclamación, ay, que en hebreo se dice hoy, pero que no significa una amenaza que conlleva castigos. Es un grito de dolor de Dios Padre que ve que su hijo va por el camino equivocado y que nunca logrará la felicidad. Hoy o ay es como un grito fúnebre porque la persona que ha escogido ese camino terminará en la muerte. Encontrar la bienaventuranza unida al lamento es una técnica literaria utilizada en la Biblia. El profeta Jeremías, utilizando un lenguaje de sabiduría, habla de benditos y de malditos. En el Nuevo Testamento encontramos 45 bienaventuranzas, entre otras las que se dirigen a María. Isabel le dice, bienaventurada la que ha creído. Y una mujer de la multitud grita a Jesús, dichosa la mujer que te dio a luz y que te crió. Y también, bienaventurados los siervos, que el maestro a su regreso encuentra aún despiertos, los hará sentar y se pondrá a servirles. Bienaventurados los que creerán aún sin ver. Bienaventurado cuando hagas banquetes e invites a pobres, a discapacitados, a cojos, a ciegos. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Bienaventurados los ojos que ven, etc. En el Segundo Testamento también encontramos 46 lamentos o ayes. Recordemos, por ejemplo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Pero no se trata de un castigo, sino que es el grito de dolor de Jesús al ver que estas aldeas no han acogido el Evangelio y han elegido un camino de muerte. Solo Mateo y Lucas narran las bienaventuranzas, pero existen diferencias entre estas dos listas. En Mateo Jesús proclamó las bienaventuranzas sentado en la cima de una montaña, mientras que en Lucas las anuncia en una llanura. En Mateo hay 8 bienaventuranzas, mientras que en Lucas solo hay 4 y están acompañadas de 4 ayes o gritos de lamento. Para poder comprender el significado es necesario poner atención en Lucas a quiénes se dirige Jesús con estas bienaventuranzas y con estos ayes. Escuchemos. Jesús bajó con los 12 y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo, venidos de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Dirigiendo la mirada a los discípulos les decía, bienaventurados ustedes. Muy seguramente las bienaventuranzas fueron pronunciadas por Jesús en distintos momentos de su ministerio, pero fueron recogidas por las comunidades de Mateo en Antioquía de Siria y por la comunidad de Lucas en Filipo. La ubicación geográfica tanto en Mateo como en Lucas son un cuadro literario para enmarcar el relato con significados teológicos bien definidos. Mateo las ubica en el monte y nosotros sabemos que la montaña en sentido bíblico es el lugar del encuentro con Dios y es el momento en que el hombre asimila el pensamiento de Dios. Mateo dice que son 8 bienaventuranzas. El número 8 hace referencia al domingo, día de la resurrección del Señor, el 8º día que sobresale sobre los 7 días de la semana. Mateo espiritualiza las bienaventuranzas, habla de los pobres de espíritu, de personas que tienen hambre y sed de justicia. Lucas ubica su relato en una llanura para indicar que las bienaventuranzas son bastante terrestres, terrenas. Dice, bienaventurados ustedes, pobres, ustedes que tienen hambre ahora, ustedes que lloran y denuncian como peligrosas las situaciones opuestas. Hay de ustedes los ricos que están llenos ahora, hay de los que ahora ríen. Nada de espiritual. En Lucas todo es muy real. Ubicando su relato en una llanura, Lucas también indica que las bienaventuranzas son para toda la humanidad, para todas las naciones. Por eso alrededor de Jesús hay una grande multitud que viene de Jerusalén, de Judea y de territorios paganos. Pero también se aclara que los destinatarios directos de las bienaventuranzas son los discípulos, a quienes Jesús se dirige directamente y en última instancia también es destinataria la comunidad cristiana.
Este grupo de discípulos fue llamado por Jesús en su lugar de trabajo, mientras ellos estaban limpiando las redes, después de una noche de pesca infructuosa. El Maestro los llama para que en adelante sean pescadores de hombres, es decir, que puedan capturar los hombres con vida y salvarlos de las ondas del mal. El relato que nos cuenta Lucas de la vocación de los discípulos termina diciendo que ellos amarran las barcas en lugar seguro y dejándolo todo siguen a Jesús. Y aquí está la clave de interpretación. Ellos lo han dejado todo, han hecho una elección de vida y ahora a ellos se les dirige las bienaventuranzas. Escuchemos. Bienaventurados los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo los padres de ellos trataron a los profetas. Jesús llama a sus discípulos pobres, no porque sean miserables, sino porque lo han dejado todo para seguirlo. Dios no quiere la pobreza ni la miseria para sus hijos, sino todo lo contrario, quiere que vivan dignamente y sean felices. Jesús se está refiriendo a la pobreza que han elegido los discípulos, porque ellos se hacen pobres para entrar en el reino de Dios, que es la nueva sociedad que Jesús quiere construir aquí en este mundo. Cuando Jesús abrió el rollo en la sinagoga de Nazaret, hizo la lectura de un pasaje de Isaías y dijo que él había venido a traer una buena noticia para los pobres. ¿No sería un anuncio de alegría decirles que permanecerían pobres en la miseria? No. Todo lo contrario, vino a anunciar que toda clase de pobreza material, afectiva, espiritual, etc., tendría que desaparecer en el mundo nuevo propuesto por él, es decir, en el reino de Dios. Los discípulos han elegido con plena libertad dejarlo todo, y por esto son bienaventurados. Ellos han tomado una decisión personal. Sucede también más adelante cuando Jesús llama a Leví, que estaba frente al banco de los impuestos. Él también, dejándolo todo, lo siguió. Por tanto, dejarlo todo es una condición necesaria para seguir al Maestro. Más adelante, en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, Jesús mismo dice: cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Jesús vino al mundo para iluminar nuestro ser. Él no nos ha prometido cosas materiales porque sabe que las cosas de este mundo no nos harán felices. El rico del Evangelio, a pesar de tener muchos bienes, no era feliz. Pregunta a Jesús por la vida eterna. Jesús hace un diagnóstico de su infelicidad y era que estaba muy apegado a sus bienes. Por eso le dice: ve y vende lo que posees y da a los pobres, luego ven, sígueme. Jesús le ha ofrecido la felicidad, pero él la ha rechazado. La decisión de desprenderse de los bienes no es facultativa, sino que es inherente a la llamada y es para todo el que quiera ser discípulo de Jesús, no solamente para los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, comprometidos, consagrados, etc., sino para todos. Quien quiere entrar en el reino de Dios, en el mundo nuevo, aquí y ahora, debe hacer esta elección y entonces será bienaventurado. Dejar todos los bienes para seguir a Jesús no significa tirar todo por la ventana para que los perezosos y holgazanes los disfruten. Esto no es lo que quiere decir Jesús. Los bienes de este mundo son preciosos porque son un don del Creador y se deben gestionar de acuerdo con el diseño de Dios. El problema es el apego a ellos, considerarlos absolutos cuando realmente son relativos. Todo es de Dios y nosotros somos administradores de los bienes de este mundo. Es más, todos necesitamos de los bienes de nuestros hermanos. Nunca poseemos todo lo necesario por nuestros propios medios.
Estamos obligados al intercambio de bienes. El problema es cuando consideramos estos bienes nuestros y comenzamos a negociar con ellos sacando el mejor provecho a costa de los más necesitados. La primera carta a Timoteo dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El ideal del cristiano no es la pobreza ni la indigencia, sino construir un mundo en el que todos ponemos a disposición de los hermanos lo que hemos recibido de Dios. Este es el reino de Dios aquí y ahora, no en el futuro, no en el paraíso. En la primera bienaventuranza hay un mensaje de esperanza, porque se trata de construir un mundo donde nadie pase necesidad. Las otras tres bienaventuranzas tienen relación con el sufrimiento. No es que Dios lo quiera, sino que este es inevitable en el mundo injusto que construimos los seres humanos. En primer lugar, aparece el hambre. Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Hay un hambre que se produce por la mala gestión de los bienes de la tierra, pero hay otra hambre, y es la de ver ya realizado a plenitud el reino de Dios. Se trata de un hambre por la igualdad y la equidad en el mundo. Se trata de ir en contra de otra clase de hambre, que es el hambre de acumular. El discípulo no se puede dar el lujo de tener lo superfluo, lo que impone la moda, la publicidad, las redes sociales o los medios de comunicación. El cristiano no se puede permitir ciertas joyas, ciertos lujos de una u otra clase mientras existe la miseria delante de nosotros. Quien tiene hambre de satisfacer la necesidad del hermano será saciado, porque ya su corazón está lleno de amor. Bienaventurados los que lloran. Dios no quiere el dolor, no le agrada el llanto. Pero el discípulo, cuando ve la situación de miseria, de guerra, de pobreza, de violencia, etc., sufre y llora porque ama. El llanto del discípulo ocurre cuando quiere que el mundo camine de acuerdo con el plan de Dios y quiere que el reino de Dios se realice lo más rápido posible. Jesús lloró estando en la mitad del monte de los olivos. Al ver al frente la ciudad de Jerusalén, lloró porque la amaba y se dio cuenta que rechazaba su propuesta de mundo nuevo. Él sabía que le esperaba un desastre a esta ciudad y lloró. Es el llanto de quien ama. Pero los que lloran serán consolados porque Dios les permitirá ver que todo no es negativo, que hay muchas personas empeñadas en hacer el bien, en ofrecer amor a sus hermanos, aunque esto comporte sufrimiento. Como dice el Salmo 126, al ir iban llorando llevando la semilla, y al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas. Es el fruto que Dios promete a quienes lloran por amor. Su condición es similar a la de la mujer que está a punto de dar a luz. Está afligida, pero cuando ella ha dado a luz al niño, ya no recuerda la angustia por la alegría de que un ser humano ha venido al mundo. La cuarta bienaventuranza es distinta a las anteriores. Bienaventurados cuando los insulten, los persigan, los odien por causa mía. Quien piensa de acuerdo con el Evangelio no puede esperar ser aplaudido, aprobado, porque va en contravía con el mundo antiguo, el mundo que es considerado justo por todos, de acuerdo con la justicia de este mundo. Jesús alerta a los discípulos porque si los hombres los aplauden, quiere decir que están pensando como ellos. El discípulo es bienaventurado en el mismo momento en que es perseguido, porque la persecución es la prueba irrefutable de que está siguiendo y acogiendo la lógica del Maestro. Ya hemos visto en qué sentido es que Jesús proclama felices a los pobres, a los que lloran, a los perseguidos, etc. Todo esto significa que no obstante la situación que estés viviendo, tienes que saber que el Señor te ama, porque aprueba también el amor que tú estás ofreciendo. No importa la contradicción que estés viviendo, nada puede detener el amor que Jesús tiene por ti. Pero a veces razonamos como los paganos: si en la vida todo me sale bien, entonces Dios me ama.
Y si me va mal, entonces Dios me castiga. Así no es. Es como dice Pablo: ¿acaso quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la espada, la persecución, los problemas, la muerte? Nada de esto. Nada nos separa del amor de Cristo, que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Esta es la victoria de la fe y de la esperanza. Ahora escuchemos los 4 ayes. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo. Ay de ustedes cuando todos los alaben, del mismo modo los padres de ellos trataron a los falsos profetas. El primer ay es para los ricos, en contraste con los pobres de la primera bienaventuranza. Pero no se trata de una amenaza. Jesús no amenaza con castigo, sino que ama. Por tanto, es de un dolor que él experimenta. Se trata de un lamento fúnebre, y de frente a un luto la persona en su dolor se coge la cabeza a 2 manos y grita: ¿qué es lo que ha sucedido? Es un grito de dolor de Jesús de frente al rico que no ha sabido gestionar los bienes y puede arruinar su vida. Cuando tengamos que pasar la aduana hacia la nueva vida, todos los bienes que no hemos compartido son decomisados y la persona permanece sin amor, muere porque no ama. El segundo ay es para los que ya están saciados, en contraste con los que pasan hambre de la segunda bienaventuranza. Ya no les importa los recursos de la creación, se han nutrido con la corrupción, han causado pobreza, hambre y miseria. Para ellos Jesús pronuncia también un grito de dolor porque son como muertos. En contraste con la tercera bienaventuranza, para los que lloran está el tercer ay, para quienes ríen. Se ríen del dolor ajeno, hacen llorar, provocan injusticias, humillaciones, causan sufrimiento en los más débiles. Detrás de un aparente éxito están personas que han fracasado. Estas personas son como muertos. En contraste con la cuarta bienaventuranza, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien su nombre, aparece el cuarto ay para quienes se ufanan de los aplausos de los hombres. Así se comportaban los falsos profetas en el primer testamento. Vivían de la mentira, del engaño, y eran aplaudidos porque en vez de transmitir el mensaje de Dios, hablaban lo que agradaba al oído de sus oyentes. En la vida práctica, ser bienaventurados, felices, es algo muy sencillo. Es hacer las cosas ordinarias de una manera extraordinaria. Es vivir la cotidianidad confiados en la voluntad del Padre. Es vivir cada detalle de la vida con amor. Es entregarnos al servicio de nuestros hermanos con todo lo que somos y con los dones que Dios nos ha dado. En definitiva, la beatitud consiste en saber que el Señor está escribiendo una historia con cada uno de nosotros, una historia de amor que es única e irrepetible. Esto nos hace felices. Les deseo un feliz domingo.